¿Hay flacos enfermos y gordos sanos? Totalmente. ¿Se puede decir que un gordo es sano? No. Flacos enfermos sí, gordos sanos no. O sea, se ve visualmente, estéticamente marcadito y con músculos también. No necesariamente determina que sea saludable. No. La costumbre de que empezaban a menstruar las adolescentes y muy fácilmente se volvió como muy común simplemente apagar esa ovulación con anticonceptivos, por ejemplo. ¿Verdad? Porque hoy se sabe que una de las cosas más nocivas es la grasa con la que se cocina. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un capítulo más de Más Allá del Diagnóstico, un podcast sobre salud, prevención y calidad de vida. Yo soy Fabio Miret y junto con la doctora Ana Bettina hablaremos con expertos para saber qué hay detrás del diagnóstico, qué hay detrás de los síntomas. Conmigo la doctora Ana Bettina. Doctora, ¿cómo estás? Todo bien, Fabio, muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de nutrición y fertilidad. Para eso le tenemos de invitada a la licenciada Alejandra Peralta, que nos va a dar todas las recomendaciones si es que estamos buscando algún bebé o estamos queriendo agrandar la familia. Así que en un ratito más vamos a estar con ella respondiendo, va a estar respondiendo a todas las preguntas. Sí, porque yo con ganas de tener ¿Vos hijos. tenés ganas? No, bueno, yo ya pasé esa etapa, pero igual siempre me gusta el tema. Doctora, perdón, ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Para empezar, licenciada, ¿nos puedes explicar en qué consiste la nutrición funcional y cuál es la diferencia de la tradicional? Bueno, sí, por supuesto. La nutrición funcional es los pilares principales de la nutrición funcional es, primero que nada, que está centrada en el paciente. Así como se llama este podcast, más allá del diagnóstico, la nutrición funcional versus la tradicional no trata la enfermedad, sino a la persona que tiene esa enfermedad. Está basada en evidencia científica y lo que hacemos normalmente en una consulta de nutrición funcional es recaudar profundamente todo el historial y los datos de esa persona y evaluar en términos de nutrición qué le puede estar faltando y qué le puede estar sobrando a esa persona acorde a lo que nos cuenta o nos muestra como contexto, ya sea enfermedad, estilo de vida o su demanda. Sería más o menos como buscar en qué trabaja. Hace un rato estábamos hablando y hablaste sobre el tema de hasta en qué trabaja la persona. Totalmente. O sea, también va con esa corriente. Exacto, nosotros tratamos mente, cuerpo, espíritu, todos los ejes de estilo de vida que son estrés, relajación, sueño, actividad, relaciones interpersonales, el historial clínico de toda la vida de la persona y cómo eso puede impactar en los sistemas del cuerpo, hígado, intestino, toda la parte netamente clínica. Se trata de recaudar todo el historial de esa persona, todo el contexto en una o varias consultas. Generalmente la consulta de nutrición funcional tarda. Normalmente le decimos a los pacientes tienen que venir sin apuros, hora y media mínimo. Y entonces se busca recaudar todos los datos y en eso evidentemente su estilo de vida hoy, cómo está comiendo, sus hábitos y ver en esos hábitos en términos nutricionales qué puede estar sobrando o qué puede estar de más y qué puede estar faltando en términos nutricionales para poder llevar esa persona a su máximo nivel de capacidad funcional. Porque esa persona puede o no estar enferma, ¿verdad? Claro. Pero muchas veces ni siquiera le estamos dando lo básico y primario que requiere nuestro organismo para funcionar. Funciones primarias estamos hablando. Y ni hablar una enfermedad, o curar una enfermedad, o revertir una enfermedad, ¿verdad? O sea, apunta a la longevidad, apunta a la salud del momento. Exactamente, apunta a optimizar las funciones primarias y de ahí depende de cada uno lograr X o G objetivo, ¿verdad? Puede ser deporte, puede ser vitalidad, puede ser performance laboral, etcétera, etcétera. En síntesis sería mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Totalmente, sí. Porque la mayoría de las personas siento que cuando hablan de nutrición, o sea, no nutricionistas,
piensa en bajar de peso. Automáticamente, nutrición es bajar de peso, que no es lo mismo con... No, justamente una de las cosas que enseñamos es la diferencia importante de comprender entre peso y composición corporal. Hay que entender que todo lo que se muestra en la balanza, todo lo que vemos en ese número está compuesto por agua, órganos, masa ósea, o sea, huesos, músculo y grasa. Y entender como que la proporción de esa composición nos puede hablar de cómo tu cuerpo va a funcionar o va a reaccionar a ciertas cosas. Llámese deporte, llámese un desorden metabólico, un tema hormonal. Como un pilar, la composición corporal hace la diferencia. Hablábamos hace rato, el músculo es un tejido, la grasa es otro tejido. Ambos tejidos tienen capacidades metabólicas, una favorable y otra todo lo contrario. Entonces hace la diferencia y eso, una persona con más músculo puede llegar a pesar más y visualmente parecer más, entre comillas, delgada. Entonces esa es la enorme diferencia y como el cambio de paradigma, uno de los cambios de paradigma que enseñamos los que hacemos nutrición funcional. Hace un rato Dauri le hizo una pregunta. Dauri es la persona que está acá atrás nuestro, no está en cámaras, pero Dauri le hizo una pregunta que me pareció súper interesante. ¿Hay flacos enfermos y gordos sanos? Totalmente. ¿Se puede decir que un gordo es sano? No. Flacos enfermos sí, gordos sanos no. Como les explicaba hace rato, hace muchos años atrás se creía, siempre se supo que el músculo es un tejido metabólicamente activo y que tiene muchos beneficios para la salud, múltiples, que podemos hablar en un rato si quieren y especificar un poco más, ¿verdad? Pero antes se creía que la grasa, siempre se supo o hace rato se sabe que la grasa visceral, o sea, la que está, el famoso hígado graso, la que está cerca de nuestros órganos, es peligrosa. Pero se creía que la grasa subcutánea, esa que se ve más de forma estética, más almacenada alrededor de nuestro cuerpo, antes se creía que era un tejido que estaba ahí y molestaba simplemente a los ojos, a la vista o lo que sea, o estéticamente. Hoy se sabe que el tejido adiposo, es decir, la grasa, es un órgano metabólicamente activo, un tejido metabólicamente activo, porque tiene la capacidad de inflamar, ¿no? O sea, segrega sustancias inflamatorias versus lo que sería el músculo. Entonces, sí hay personas delgadas que no tienen masa muscular, que visualmente parecen flacas, pero están llenas de grasa y por ende eso les enferma, entre otras cosas, como también decíamos hace rato. El factor que sana y el factor que enferma no es solo la nutrición, son un montón de cosas y dentro de cada una de ellas, dentro de la propia nutrición, hay otra vez miles de factores de tener en cuenta. Pero básicamente sí hay muchas personas delgadas, muy enfermas y puede existir y quiero explicar la diferencia entre enfermo y funcional también. Hay muchas personas que tienen un sobrepeso o gordas y son muy funcionales versus otras. Sí. O sea, no hay realmente, como les decía hace rato, no es blanco y negro, pero sí, tener tejido adiposo almacenado es inflamatorio y por ende no es sano. O sea, se ve visualmente, estéticamente marcadito y con músculos también. No necesariamente determina que sea saludable. No. Y eso te puedo decir por carne propia, no. Vos podés parecer, y es una de las cosas que hoy, digamos que a la población incitamos vemos tanto en redes sociales y en campañas y en qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Mismo, sin querer queriendo, nosotros los profesionales de la salud, cuando hacemos algún tipo de campaña o divulgación de lo que sea, terminamos usando a nivel marketing ese tipo de imágenes para decir esto es salud, ¿verdad? O lo que sea. No necesariamente es así. O sea, la salud tiene demasiados ejes, ¿verdad? Y una de las cosas, por ejemplo, estamos hablando en líneas generales, claro, ¿verdad? Pero en líneas generales, generalmente una persona que con ese aspecto, digamos, de fitness, tiene un tipo de alimentación alto en proteínas, ¿verdad? Bajo en grasas, muchas veces, no necesariamente, ¿verdad? Y ese tipo de alimentación
en algún punto puede llegar a generar inflamación a nivel digestivo, intestinal, ¿verdad? Entonces esa puede ser una persona con múltiples temas de salud a nivel digestivo e intestinal, y como en el intestino es donde se absorben los nutrientes, una persona que crónicamente tiene, por ejemplo, constipación, en algún punto, si no resuelve, eso se termina siendo un desorden inmunológico y después hormonal. Entonces no todo lo que vemos es real. No siempre un bajo porcentaje de grasa significa salud. No, y menos a nivel hormonal, por ejemplo, en una mujer. Tampoco en el hombre, ¿verdad? Pero... Y justamente ahí queremos llegar con el tema sí, de la fertilidad. Licenciada, y cuando hablamos de fertilidad funcional, ¿a qué nos referimos y por qué es importante hablar de la funcional? Sabes que la fertilidad funcional lo que quiere explicar, exponer o decir es optimizar justamente lo que hablábamos, todos los recursos que subyacen al hecho de poder lograr un embarazo, ¿verdad? Porque nosotros podemos lograr un embarazo y no estamos hablando de la calidad de ese embrión ni sostener un embarazo saludable. Cuando hablamos de fertilidad funcional, estamos hablando de optimizar los dos componentes que hacen la fertilidad, el hombre y la mujer, todas sus funciones para que la calidad del óvulo y del espermatozoide sea óptimo, y también la genética que le pasemos a ese embrión, ¿verdad? Y lograr un embarazo sostenible y saludable. Esa es la fertilidad funcional. Yeah. Y no necesariamente es sí o sí un embarazo, sino que cuando hablamos de mujeres en edad fértil, la fertilidad funcional es sinónimo de vitalidad y longevidad, porque nuestros ciclos, sobre todo por el hecho de que es un cambio de paradigma que estamos tratando de instaurar, ¿verdad? Venimos de años atrás, la costumbre de que empezaban a menstruar las adolescentes y muy fácilmente, por varios temas sociales también, y antes era un tabú menstruar y muchas otras cosas, y después los desórdenes hormonales, cutáneos, se volvió como muy común simplemente apagar esa ovulación con anticonceptivos, por ejemplo, sin saber qué significa que yo esté funcionando, ovulando, qué implica eso y qué implica que yo apague eso por fines no necesariamente, por decir de una manera, de vida o muerte, ¿verdad? Entonces, las personas o los médicos o mis colegas que hablamos de fertilidad funcional, lo que incitamos es que mientras podemos, porque nosotros tenemos una ventana fértil, hay que ovular. Es una función más que hay que potenciar. Obviamente con esto no estoy queriendo decir que no hay que cuidarse, que muchas veces por supuesto que es válido el anticonceptivo, ¿verdad? Miles de contextos. Pero en la generalidad no es tan sencillo decir que si yo hoy tomo esos caminos no afecta a mi fertilidad funcional y entonces a mí, mis hormonas como mujer, no solamente como mujer que busca un embarazo. Claro, es como que alteramos con eso la naturalidad, la naturaleza del cuerpo. Exactamente. Y a lo mejor después, cuando queramos de verdad utilizar o hacer uso de eso, ya encontramos dificultades. Pero ni siquiera ¿verdad? Solamente cuando eso, doctora, porque hoy nos encontramos cada vez más con mujeres que deciden no tener hijos, por ejemplo. Sin embargo, todas ellas llegan a la menopausia y perimenopausia. Y las mujeres sufren durante esa etapa. Si vos llegás a esa etapa sin haber conocido tu ciclo, hay menos chances de poder acompañar esa etapa de manera más asertiva para mermar todos esos síntomas o esos cambios. Claro. ¿Entendés? O sea, de eso es lo que se trata, y esa es la diferencia entre fertilidad funcional solamente aplicada a la búsqueda de un embarazo o a la salud en general de esa mujer en etapa todavía fértil. Claro. ¿Se entiende, verdad? Sí, sobre todo también te comento, ¿verdad? Porque hay casos y casos. Totalmente. Casos y casos. De hecho, cada organismo es diferente al otro. Totalmente. Pero hay muchos casos, por ejemplo, donde la mujer, por otras determinadas condiciones de enfermedades de base o algo de eso, no pueden acceder a cualquier tipo de
de control de natalidad, ¿verdad? Totalmente. Y a veces lo que es el tema natural no quieren porque es complicado, porque es como que hay que asegurar, qué sé yo, por motivo médico, ¿verdad? Ujú. Entonces tal vez de esta forma se les puede ayudar también a cómo sobrellevar ese tema, ¿verdad? Totalmente. Es más, como hablábamos tanto hace rato, si hay una cosa que sabemos es que en términos de salud y de mujeres, de población, digamos, a nivel salud, siempre hay excepciones. Hay mujeres que se embarazan con los anticonceptivos, hay bebés que nacen con el DIU en la cabeza. Entonces, desde una perspectiva, el hecho de poder potenciar tu fertilidad funcional y conocer tu ciclo, que es uno de los pilares de la fertilidad funcional, conocer tu ciclo, puede ayudarte a acompañar ese camino de forma natural, de decir, no quiero lograr el embarazo, entonces yo sé que ovulo, ese tipo de cosas, Claro, ¿verdad? claro. Lo cual no quiere decir que sea válido recurrir a un anticonceptivo si se necesita, pero siendo consciente de qué estoy haciendo, entonces en algún punto, cuando voy a llegar ya a la perimenopausia o lo que sea, hacer un descanso largo, hacerme los estudios, hacer un proceso para tener por lo menos el contexto de saber, de conocer mi individualidad dentro de cómo es mi ciclo y tener ese historial para que el día de mañana yo pueda acudir a un profesional y decirle, mira, este es mi historial y con esto esa persona me puede ayudar. Claro, poder manejar bien todo. Correcto. Y el tema de la nutrición, licenciada, ¿cómo viene acá netamente, concretamente hablando del tema de alimentación, por ejemplo? No sé, en el caso de una persona que tenga un ciclo normal, que quiera buscar un embarazo en ese sentido y que no esté consiguiendo en el tiempo esperado, que creo que es 1 año, ¿verdad? Ujú. Pero no sería también muy generalista decir, por ejemplo, se tiene que comer esto y esto y esto. Porque como estamos diciendo, cada persona es diferente. Además que también que tocaste el tema de que estar flaco no es salud, estar gordo tampoco, estar fitness tampoco. Yo no sé qué es salud. Sí. Entonces, el factor visual no Hay como no tiene dos, nada que para ver. hacerlo más sencillo y para poder realmente sumar de forma concreta a las personas que nos escuchan, entre otras cosas, porque como decía, hay muchas aristas en lo que hace la salud y la fertilidad funcional y la salud funcional de cualquier persona. Pero en términos de nutrición, hay como que 2 pilares muy importantes a tener en cuenta. Una parte es la parte metabólica. ¿Qué significa la parte metabólica? Nuestro cuerpo, para poder funcionar, necesita energía. Para poder hacer lo que sea, para respirar, para menstruar, para ir a correr, para lo que sea, necesita energía. Cuando hablamos de metabolismo, lo que queremos decir es de dónde mi cuerpo saca esa energía. A nivel nutricional, a nivel materia prima, sustrato. Mi cuerpo puede sacar energía de los azúcares, hidratos de carbono, o puede sacar energía de las grasas. Y la forma en que mi cuerpo decide, o prefiere, mejor dicho, formar esa energía hace la diferencia en términos metabólicos y por ende en términos de salud. Eso es una parte. Y la otra parte es la parte netamente de nutrientes. ¿Qué quiere decir eso? En medicina y nutrición funcional nosotros explicamos que las hormonas, por ejemplo, son mensajeros químicos. Así se explica. ¿Qué quiere decir eso? Son moléculas que llevan un mensaje de célula a célula que más o menos dice: célula A le avisa a célula B que tiene que producir tal hormona. Después célula Z le dice a las células C: hay demasiada ya de esta hormona, entonces para ahora. Esa comunicación se genera a partir de hormonas y enzimas, pero quedémonos en hormonas. Esas hormonas, para poder funcionar, necesitan cofactores, se llaman, necesitan receptores, necesitan algunas moléculas que le van empujando, que le van metiendo dentro de la célula, que le ayudan a transportarse, y todas esas están literalmente compuestas a partir de nutrientes, vitaminas, minerales, grasas, porciones de proteína. Entonces, en términos nutricionales, lo primero es saber
si yo estoy consumiendo la diversidad suficiente y la cantidad suficiente para lo que yo pretendo que mis células hagan en este momento. Entonces, si yo quiero que mi óvulo sea de calidad, voy a una nutricionista funcional, a un médico funcional, me hacen la evaluación y veo, hay ciertos nutrientes esenciales para estos procesos que en tu alimentación y o suplementación no estoy viendo. Están faltando. Entonces corregimos eso. Y por otro lado, evaluamos la parte metabólica, que generalmente lo hacemos viendo los análisis bioquímicos, ¿verdad? Entonces ahí hay un montón de diferentes casos, pero por ejemplo, algo muy común hoy, la resistencia a la insulina, que se ve muchísimo. Entonces vemos resistencia a la insulina, que significa básicamente que hay un exceso de azúcar corriendo por mi sangre que no está pudiendo entrar a la célula a ejecutar su trabajo. Y ahí hay otros abordajes, no solo nutricionales, pero nutricionalmente ahí hablamos de cierto tipo de alimentación que puede favorecer a revertir eso. Entre otras cosas, por ejemplo, la actividad física, aumentar el nivel de masa muscular, que la masa muscular lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina. Pero básicamente es así como se trabaja. Para cualquier cosa en realidad. Y cuando hablamos de fertilidad o fertilidad funcional o búsqueda de un embarazo, es como que vamos nomás especificando más a la hora de buscar y de mirar qué falta, qué sobra y el contexto específico de esa mujer, ¿verdad? Como le decía yo a los muchachos que estábamos hablando antes, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de fertilidad hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Muchas veces hay mujeres que por el hecho de que tienen ya cierta edad, por ejemplo, más de 35, ya piensan que su fertilidad puede estar afectada y acuden directamente a lugares o a personas donde se les recomienda ya ciertos tratamientos o ciertas cosas sin antes evaluar esto. Entonces, si nosotros hablamos de calidad ovárica, de calidad del esperma, no solamente el hecho de que el esperma y el óvulo sean de buena calidad determinan un embarazo natural favorable, sino que también una fecundación in vitro, por ejemplo, que sea favorable. Entonces se trata más de lo que viene antes o lo que viene por debajo. Eso es la nutrición funcional y es como acompañan todos los procesos. ¿Y cuáles son los nutrientes fundamentales para la calidad de un óvulo, por ejemplo? Y la calidad de un óvulo está determinada por el terreno biológico de la mujer que tiene ese óvulo adentro, ¿se entiende? Sí. Entonces, los nutrientes esenciales para esa mujer son, como había explicado yo antes, son aquellos que hay que optimizar para que su función en general sea óptima. Entonces, si estamos hablando de una mujer que, por decirte, vamos a poner un ejemplo similar a lo que estamos hablando, una deportista de alto rendimiento, que probablemente coma un poco mejor que el común denominador en términos de noción de nutrientes, ¿verdad? O sea, generalmente una deportista de alto rendimiento sabe que es importante tener carbohidratos para energía, proteína para el tejido, bla, bla, bla. Sin embargo, tiene un desgaste descomunal a nivel de necesidad de energía y de estrés, literalmente fisiológico, por el deporte. Entonces, ella va a necesitar otro tipo de nutrientes. Va a necesitar optimizar sus hormonas, probablemente vitamina D, omega 3. En ese periodo de tiempo, probablemente aumentar el consumo de grasas en su alimentación, teniendo en cuenta que el colesterol es la molécula madre de donde salen todas nuestras hormonas sexuales, que son las que queremos en este momento que estén bien ahí al pie del cañón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de hormonas en general, luego las grasas son fundamentales, ¿verdad? La vitamina D también. Hay como en general nutrientes muy esenciales, ¿verdad? Y sobre todo que muchas veces en la alimentación incluso de una persona que, como les digo, se cuida, suelen ser insuficientes. Magnesio, por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? Magnesio, vitamina D, omega 3. Cuando hablamos de inmunidad, zinc, selenio. Hablamos de optimizar la función tiroidea. También cuando hablamos de fertilidad, ahí estamos hablando vitamina A, E, antioxidantes. El tema de los marcadores inflamatorios también, que como hablaste hace rato, tal vez pueden ser factores que estén interviniendo, ¿verdad? En
en ese proceso, ¿verdad? Totalmente. Entonces ahí el abordaje, si vos ves dentro de, porque siempre vos haces como un paralelismo entre la historia clínica, los síntomas de la persona, su estilo de vida y sus análisis bioquímicos, ¿verdad? Muchas veces pasa que los análisis están desastrosos y la persona cree que está bien y viceversa. Entonces siempre hay que tener como... Otra vez yo. Cuando quieras te esperamos acá por el laboratorio para hacerte un chequeo. Te podemos agarrar después, Fabio, y hackear un poquitito. Porque estoy... Pero de verdad, o sea, realmente el estrés oxidativo versus la capacidad antioxidante de nuestro organismo es un tema medio que aparte te diría. Porque hay tantos factores hoy que nos inflaman silenciosamente. Por ejemplo. Híjole. Ritmo circadiano. Estas luces. Me estoy estresando. No, pero de verdad. O sea, licenciada, ¿qué sueles solicitar como marcadores inflamatorios? ferritina. Así como de entrada. PCR. Homocisteína. Homocisteína. Ferritina, PCR. Sí. Ya. Insulina glicada. Uh-huh. Eso ya me da un Un panorama del estado. Sí, si yo veo a una persona que tiene su glicemia genial, triglicéridos espectaculares, que veo su alimentación está correcta y veo su glicada 5.8, me dice todo. Claro. ¿De dónde se está caramelizando esa célula? Y de otro lugar que no es la alimentación. En cualquier persona, ponerle a una persona que bueno, de acuerdo a la edad está bien mantenida, como dice Fabio, visualmente, en forma, como decimos, ¿verdad? Pero todos necesitamos suplementos, ¿o no es así? Ay, qué linda tu pregunta. Y discúlpame que mi primera palabra de respuesta va a ser depende. Uh-huh. Me encantaría decirte que sí, porque realmente casi que sí. Pero si estamos hablando de una persona que a lo mejor no tiene, lo que hablábamos antes, ¿verdad? No tiene la capacidad económica de hacer el 100% de lo que yo le podría indicar. Como le decía yo a Fabio, ¿verdad? Yo creo que de todos mis pacientes que tengo 1,5 o 2 que les puedo indicar así. ¿Viste? Ese que me siento con todos mis libros, sí. con todo mi así, digo, serás mi experimento. Híjole, ¿verdad? Me pongo así, me pongo 3. Es más, son lo que me terminan diciendo, Ale, mandame ya, espera, le digo yo. Porque más me encanta, porque sé que puede hacer todo lo que yo le voy a indicar en términos de suplementación, de hábitos, de menúes. Tiene cocinero, esto, lo otro. La mayoría no. La mayoría no. Porque tiene un costo elevado eso, licenciada. No ¿verdad? solo de económico. De los suplementos te hablo. De logística. El cuidado, claro. ¿Verdad? Entonces a una persona que me dice, como de delivery todos los días. Sí. Por más que sea vianda. Si yo puedo darle a elegir, mira, contratar, estamos hablando de ciertas utopías, ¿verdad? Pero para que se entienda la finalidad de lo que quiero comunicar, yo le diría contratar a una cocinera que te cocine en tu casa con los ingredientes que vos sabes que estás eligiendo, ¿verdad? Porque hoy se sabe que una de las cosas más nocivas es la grasa con la que se cocina. Entonces... Pero a esa persona ya te digo, ¿verdad? No, claro. Hoy en día hay muchas opciones también en el mercado, yo creo, de personas que hacen dietas, tal dieta. No digo para bajar de peso, sino que es justamente eso, ¿verdad? Qué sé yo, hipocalórica. De viandas, me decís. De hipertensión, de viandas, sí. Claro, viandas que bueno, hay que ver un poco, yo creo que muchas han de trabajar bien, ¿verdad? En el sentido usando los ingredientes, y o es el lo que peso, las cosas que tienen que ser. Hace poco hablaba con una colega mía, que le quiero mucho, y hablábamos también no solamente de que hay muchas viandas hoy en día, sino que vos vas a los Biggies y encontrás toda una heladera de todos estos dulces saludables, ¿verdad? Que bien o mal terminan siendo un poco ultraprocesados y no siempre tienen óptimos ingredientes de óptima calidad. Y muchas veces yo le decía a ella, de repente siento pena por las personas que elaboran, porque estoy segura que muchas de ellas no hacen por no querer, sino que no saben todavía que no solo el hecho de que no tenga azúcar es saludable. Claro. Me explico, hay cosas más fundamentales. Bueno, pero para eso está la formación, o sea, si vos vas a dedicarte a algo, hacerlo en forma. Sí. Es un poco de responsabilidad de parte de las personas también, me parece, ¿verdad? Pero añadís un estrés más a tu vida. No, pero el tema nomás es también que hay que tener en cuenta que a nivel país nos llega también un poco tarde.
Sí, totalmente. la información, ¿verdad? Y si bien después de la pandemia es fácil trascender fronteras, incluso para estudiar, no siempre fue así. Pero te pregunto algo, porque yo veo que la mayoría de esos productos que vos estás comentando, que cada vez hay más, por cierto, Sí. ¿verdad? Tienen la información nutricional, Sí. que a lo mejor si vos sabés lo que te están Correcto. recomendando, vos puedes leer y vos puedes fijarte, bueno, esto sí puedo, no, mira, Totalmente. tiene tal cosa, no voy a poder. Totalmente. Y vas tomando las opciones que hay, ¿verdad? Y esa es parte de nuestro trabajo, enseñarle a nuestros pacientes a leer los etiquetados Ujú. y a entender Mismo cuáles son los los edulcorantes, por ejemplo, también, edulcorantes. ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo hablar sucralosa, stevia, Sí, ciclamato de sodio, no es lo mismo. claro. No es lo mismo. Y en términos de viandas, nosotros no sabemos con qué aceite están cocinando. ¿Cuál Y es a- el mejor aceite según vos para cocinar? Porque está ahora mucho el tema de la grasa de cerdo, por ejemplo. Sí. Y otra vez depende. Los chicos, los fit, mis hijos, ahí todo es grasa de cerdo, todo con grasa de cerdo. Hay cosas que Y no es puede ser terrible, grasa ¿verdad? No puede vacuna. ser, pero ¿Cómo? No puede ser grasa Sí, puede ser vacuna. grasa. sí, vacuna. también. Puede ser Pero grasa vacuna. en fin, no es lo mismo el gusto, el sabor es diferente totalmente. Es diferente. Algunas Ahora cosas. hay una nueva corriente que ya llegó acá. Se están vendiendo varios productos hechos de grasa vacuna, ¿verdad? Incluso, ahora que me decía hace poco, probé un desodorante hecho de grasa vacuna. Mentira, Sí, existe y me eso. funcionó. Sí. Pero, sí, claro que sí, cuando hablamos, estamos por entrar a octubre rosa. Chau, estos desodorantes que normalmente usamos. Claro, los aerosoles luego. No. Totalmente. Y sí, hay, y todo es válido, pero como hablábamos hace rato, de repente hay que poner en perspectiva, ¿verdad? El tipo de aceite depende del tipo de cocción también. Claro, Para por cocciones supuesto. cortitas, salteados, se puede usar un aceite de oliva extra virgen. Sí. O sea, ese Pero- sigue siendo el mejor, el aceite de oliva el mejor, hasta ahora, para esos salteados, decir. Para los rapiditos, Mm, sí, mm. pero el cuidado del aceite de oliva también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Si nosotros importamos acá de Europa, probablemente ya haya llegado todo oxidado, si estuvo en el contenedor con mucho, cuántos grados de calor, en cuánto tiempo. Ay, todo eso ya Son es imposible, Bueno, imposible muchas llegar a Creo eso. que nos saltamos ¿verdad? totalmente la fertilidad a cocina, nos fuimos Pero muy todo lejos. esto subyace a la Sí. fertilidad, ¿verdad? Sí. Fertilidad y cómo haces un buen bife. Pero ¿y qué pensabas, por ejemplo, del aceite de canola? No. No, ¿verdad? No, negativo, luego. no. Pero hay mucha gente que utiliza, que por desconocimiento, Mira, ¿verdad? No. Justo hablábamos, me preguntaban hace rato si una persona promedio, ¿verdad? Que gana un sueldo mínimo y qué sé yo, puede. Manteca. Claro. Manteca. Bueno, y Antes que el fritura- aceite de Perdón, pero girasol. Yo la vez pasada hice chicharrón y toda esa grasa que me sobró estoy usando de aceite. Sí, y es claro. riquísimo. No sé si lo estoy haciendo bien, pero Es saludable. Antes que el aceite de girasol, sí. Y para frituras, por ejemplo, para una gran fritura, por ejemplo, el aceite que de girasol neutro, que Doctora, me estás haciendo difícil. Fritura. Y mira, yo te diría, a ver, cuando hablamos de formas de cocción y frituras, por ejemplo, aparte del hecho del aceite que uses, ¿verdad? Que depende de cómo va a ser tu fritura, el tiempo y el grado de calor, ¿verdad? totalmente. Hace la diferencia. Pero también hay otros componentes en la cocción que lastimosamente son inflamatorios. Se sabe hace poco que no es solamente el aceite con el que se cocina, las famosas costras. Ese asado que nos gusta negrito, te Mentira, prometo. no. ¿En serio? Bueno, y es la oxidación, es la reacción de Maillard famosa, ¿verdad? Exactamente. Que nosotros Eso que estudiamos más en la nos facultad, gusta. ¿verdad? Y bueno, Exactamente. Bueno, hablamos muchísimo, de la salud para engendrar. Pero, por ejemplo, que el estilo de vida y la alimentación del hombre también puede influir Sí. en el bebé, Claro que sí. Por supuesto. ¿sí? Incluso una vez que nace y todo el bebé, por ejemplo, la microbiota intestinal de los padres determina la microbiota intestinal del hijo. O sea, sí, totalmente. Claro que sí, hay un estudio reciente que mostró que, bueno, esto habla de la mamá, ¿verdad? Pero el del hombre también. Pero cuando leí me impactó. Que mostraba que durante el embarazo, la forma en que la mujer percibía y manejaba el estrés dejaba un marcador genético en el feto, ¿verdad? En el bebé, y determina cómo ese bebé, esa persona en el futuro va a reaccionar ante el estrés, por ejemplo. O sea, es mucho más complejo de lo que uno cree. Qué terrible eso, ¿verdad? Sí, totalmente.
Cuando hablamos de nutrición, ¿qué significa verla como una señal de salud integral, dice, y no únicamente como la capacidad de concebir? De nutrición. Ajá. Y mira, hay que entender que la nutrición no solamente es todo esto que hablamos de metabolismo, hablamos de nutrientes como materia prima y sustrato. La nutrición es parte de nuestro ambiente psicosocial. Ujú. Uno puede tener una mala relación con la comida a raíz de X tipo de traumas, por ejemplo, en la infancia. Ujú. Uno puede tener muchas tradiciones en la familia y eso también es importante tener en cuenta cuando uno habla de nutrición. Por ejemplo, cuando nosotros... Voy a hablar de un ejemplo de una persona que estoy acompañando ahora que se me viene a la mente que puede servir. Hablamos mucho con personas que dicen, siento ansiedad y me quiero poner a comer. O después de un día de estrés, tengo hijos chicos, llego a la casa cuando están todos dormidos, mi esposo tal cosa, busco hamburguesa después de un día de trabajo. Busco chocolate, ¿verdad? Hay que entender que hasta cierto punto es literalmente a lo mejor tu cuerpo pidiéndote placer. Ujú. Y a nivel del sistema nervioso central, cómo tu cuerpo asocia o qué tu cuerpo asocia con placer está determinado de tradiciones o de cosas de tu pasado. Sí. Entonces, por eso hay muchas veces que las personas dicen, ok, necesito después de trabajar irme a correr. Y eso le genera placer. Pero eso es una memoria que se almacena en una parte del sistema nervioso central y se puede reeducar. Vos podés decir, ok. Hay personas de repente que en la infancia la acostumbran a premiarle con gaseosa, por ejemplo. Entonces, Así mismo. es lo máximo la gaseosa. O el famoso tal cosa de la abuela, que parece que vos olés sin tener acá enfrente. Bueno, pero eso yo defiendo. Por supuesto. Porque eso es así tradición. Pero es lo que cocinar no es solo preparar alimentos, sino es dar todo. O sea, exacto. Eso yo defiendo un poco. No, yo también. Pero justamente lo importante es comprender eso. Claro. Porque la connotación con la que vos comés hace la diferencia. Me explico, es muy diferente comer la tarta de tu abuela como premio para mañana sentirte mal al respecto, porque esa información llega a tu cuerpo y a tus células. ¿Qué decir? ¿Qué día tan difícil? Ahora me siento, voy a recordarme, voy a comer con placer, con ganas. Yo quiero hacerlo. Y tiene una connotación distinta. Claro. Y también en términos de salud integral, que fue lo que me preguntaste, Sí. hace la diferencia. Hace la diferencia. A veces un lindo recuerdo de tu abuela Sí. también te da salud. No, Por lo que pasa es que las mamás que cocinamos queremos pues que eso quede en el recuerdo de nuestros hijos. Eso nomás es lo que pasa. No, pero es que es cierto. No, pero la alimentamos bien también. La vitamina D, el ácido fólico y los omega 3 en la fertilidad y la salud integral, ¿qué importancia tendría? Si vos me preguntas hoy, hablando de la mujer más que del hombre, porque acompaño más a las mujeres, si me preguntas el suplemento más importante, el suplemento más importante que yo le daría a una mujer que quiere mejorar la calidad de sus óvulos, coenzima Q10. Es uno de los más estudiados. Coenzima Q10. Sí. Cuando hablamos en líneas generales, ácido fólico sí es como lo tradicional, te voy a decir lo general. Omega 3 también, que ya lo hablamos un poco. Pero si vamos a algo más específico, ¿por qué? Porque es un suplemento que potencia la función de las mitocondrias. Las mitocondrias son la maquinita donde literalmente se produce la energía dentro de la célula. Y el ovario es uno de los tejidos más densos en mitocondrias, que quiere decir que tiene más cantidad de mitocondrias versus otros tejidos. Otro de ellos es el músculo. Por eso que cuando hablábamos también hace rato, una de las mejores cosas que vos podés hacer, no es lo mismo acompañar a una mujer que viene y te dice me quiero embarazar en un año, que en una que te dice me quiero embarazar ya. Ahí el abordaje también es distinto. Una mujer que me dice me quiero embarazar en un año, fantástico, ganemos masa muscular, hagamos este proceso, ¿me explico? Si hablamos en términos de ciencia, para una mujer que se quiere embarazar ya, hay como 3 meses de trabajo más específico que puede hacer completamente la diferencia, porque los óvulos maduran y espermatozoides en ciclos de 3 meses. Pero es personalizado. Totalmente.
Hay Entonces, ya que generalidades, estamos, sí. y para las mujeres que están en perimenopausia, ¿qué es cuál sería el suplemento estrella o cuáles serían los suplementos? Cuando hablamos de elección. perimenopausia y menopausia, lo que hay que entender es que se produce dos cosas importantes. Una resistencia a la insulina fisiológica. Entonces, todos los suplementos que apoyan al metabolismo en sí van a ser muy favorables en esta etapa, que pueden ser la N-acetilcisteína, el ácido alfa-lipoico, depende de mujer en mujer, otras cosas, ¿verdad? Que ayuden al metabolismo y a mejorar la sensibilidad de la insulina, ¿verdad? Depende de cada caso, algunas cosas más específicas, y como hablamos de hormonas, porque es una transición hormonal, lo que decíamos hace rato, omega 3, vitamina D esenciales. Y magnesio, zinc y todo eso. También, sí. Cuando pensamos en hay una corriente que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Cómo? Psico, Ajá. neuro, Psiconeuro. inmunoendocrinología. Ok. Que básicamente te explica aquello que yo te dije. La forma en la que vivís tu vida, tu contexto psicológico, psicosocial, tiene la forma de impactar tu sistema neurológico, tu sistema nervioso central. Esos hábitos determinan lo que hablamos de la nutrición: demanda, energía, sustrato, nutrientes, y eso en algún punto va a afectar a nivel inmunológico, porque cuando vos tenés una suficiencia y una buena provee suficiente energía, tu inmunidad sube y eso beneficia a tus hormonas, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta eso, llevado al contexto de la perimenopausia, sería básicamente apoyar las hormonas en general, el metabolismo en general, y después ir viendo las individualidades, ¿verdad? Apoyar el sistema inmunológico, complejo B también es importante, ¿verdad? En realidad son muchas cosas, pero Sí. Básicamente podemos evaluar en esa mujer en específico que estamos ayudando, qué es lo que ella tiene de sobra en su alimentación y qué le cuesta en la alimentación, y eso se suplementa. Vimos, licenciada, en tus redes, Sí. algo sobre las 9 semanas. Dice salud, energía y longevidad en 9 semanas. ¿Qué Sí. significa? Aparte de que queremos dejar también tus redes acá. Sí. Bueno, habla sobre mi programa online. Ok. Yo diseñé, a partir de que tuve también mi transición de haber sido madre hace 3 años y madre por segunda vez en este año, yo cambié un poco mi forma de trabajar, ¿verdad? Yo hace varios años trabajo también con hombres, pero desde el inicio luego de mi carrera trabajé siempre mucho más con mujeres que con hombres. Y como que me di cuenta que, como les decía y les explicaba antes de empezar, incluso ahora, me di cuenta que es como que los resultados de mis pacientes llegaban a un límite. Por el hecho de que en las consultas uno a uno, como yo siempre las hago, yo como que no podía tener toda la información sobre cómo ellas llevaban a contexto, a su día a día, todo lo que yo les iba enseñando e indicando, Ya. ¿verdad? Sumado al hecho de que, como les expliqué hace rato, ¿verdad? La nutrición funcional se enfoca en basarse en la ciencia avanza muy rápido, en contextualizar todo, en investigar todos los casos. Yo también necesitaba mucho tiempo para investigar y entonces dije, bueno, quiero hacer un cambio porque yo necesito ver más de este tipo de resultados que veía con algunas pacientes diferenciales, Claro. ¿verdad? Empecé a darme cuenta que mis pacientes con las cuales yo podía tener un abordaje donde les enseñaba más sobre cómo funciona el cuerpo de la mujer y les enseñaba a conocerse, a entender por qué su cuerpo dentro de la generalidad tenía tal o cual tendencia, por decir de una manera, lograban más fácilmente poder hacer cambios reales en términos de decisión de salud y muy lejos de hacer dietas rígidas. Sí. Porque no funcionan y no sirven. Te golpean el ánimo. No es solo eso, Fabio. Yo te digo una cosa. Ujú. Imagínate que vos tengas 3 noches sin dormir por ABX motivo, no sé. Un hijo que está enfermito o peor, te pones a pensar en tus pendientes de trabajo porque estás, qué sé yo, pasando por una auditoría 3, ¿me explico? Luego, justo esos 3 días vos te vas al trabajo y están durante esa auditoría y tu nivel de presión, que normalmente del 1 al 5 es 5, ahora es 11. Esos días, tu cuerpo necesita cierto tipo de nutrientes. Sin embargo,
la siguiente semana vos me puedes decir, mira, Ale, dormí como un bebé, justo mi jefe está de vacaciones, acá no pasa nada. Otro nivel de estrés y de demanda por tu cuerpo necesita otro tipo de nutrientes. Una dieta rígida no te da la capacidad de realmente proveerle a tu cuerpo día a día lo que está necesitando para funcionar mejor. Eso se logra a raíz de conocerse y de contextualizar, de bioindividualizar también. Entonces, yo creé este programa online justamente porque vi la necesidad de acompañar más íntimamente a las mujeres. Semana a semana, les veo una vez por semana y les doy como mini clases de cómo funciona el universo femenino. Al terminar las clases, tocamos el caso de cada una, llevamos a contexto y todos los días siguientes ellas reciben cada una sus indicaciones específicas y personalizadas. Y estoy trabajando así hace unos meses y de verdad, como te dije, estoy así encendida, vitalizada, feliz, porque realmente veo la diferencia en el impacto de la posibilidad de ellas de realmente entender los cambios, de dónde vienen, cómo hacerlos y para qué, ¿verdad? Y en 9 semanas decidí ese tiempo por varios motivos, pero básicamente de eso se trata de un programa online grupal. Revitalizar. Sí. Genial, me encanta. ¿Dónde te podemos encontrar, Lincia? Bueno, y en el Instagram estoy como ALP Peralta. Ahí me pueden encontrar cualquier cosa, duda que tengan, me pueden escribir. Como les estaba diciendo hace rato a los muchachos, a mí me preguntaba y me apretaba porque me fascina sí. Hablar de esto, después ya no me callaba. Este programa de 9 semanas es abierto, se cierra cada tanto, se vuelve a abrir, ¿cómo es el tema? Se cierra cada tanto y se vuelve a abrir. Ahora estoy en convocatoria para un siguiente grupo que va a empezar la última semana de este mes, si Dios quiere. Y son 9 semanas. Y son 9 semanas. Todos los días. Así mismo. No, una vez por semana. Ah, una vez por semana. Sí. Okay. O sea, una vez por semana son las clases y todos los días estamos como que hay un canal abierto para que las participantes nos vayan contando sus dudas o su contexto, ¿verdad? Que es la parte más importante, tener ese feedback constante de qué está pasando en la cancha. Claro. Me encanta. O sea, a mí me encantó esto. Lincia, Ale, un gustazo que estés acá. Yo me llené con mucha sabiduría tuya y nada, esperemos que también las personas que estén viendo esto también les haya llegado algo más y te sigan en redes para más de vos. Muchísimas gracias. Así es, y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Cuando quieran. La verdad que para mí, como les digo, es un placer y parte de nuestro propósito también como nutricionistas funcionales es divulgar también sobre este tipo de cosas. Así que nada, gracias. Una y mil veces gracias. A las personas que estaban viendo o escuchando en un diferente formato, muchísimas gracias también. Nos encontramos en un siguiente episodio.